Listo. Yo constantemente estoy viendo 7 Vortex y no sé si tú estás acostumbrado o no, pero mira, lo voy a poner aquí. Eh, yo veo esto como si fuera mi periódico de todos los días. Entonces voy viendo cada día pues las cosas que van pasando y algunas cosas tienen que ver con unos, otras cosas con el John D. Liu, otras cosas con mi parte artística, otras que no tengo ni idea de dónde viene, pero cada uno tiene como algo muy particular donde agrega valor el Mm. software. Me parece que es este, ¿no? El que Sí, habíamos hablado. justo. Entonces, a mí me gustó mucho, o sea, como pensé que lo hacías, o sea, que quien lo había hecho muy bien, como que ya le entendieron al servicio de qué está el software y como yo lo leo, o sea, lo puedo poner aquí con estas estrellas, o lo puedo poner todo junto, o lo puedo poner desde el inicio. Y eso era parte del tutorial que quería que vieras desde el punto de vista de uso. Entonces, cuando yo lo pongo así, tú lo podrías dejar así establecido para que la gente solo vea una burbuja, por ejemplo. Y entonces, cuando se abren así las cosas, tienen un poquito más de sentido. Y se puede escoger desde dónde se quieren abrir. Por ejemplo, si voy a Learning, entonces lo que yo hago, y voy a hacer como mi login para enseñarte desde uno de mis mapas, o si quieres lo hacemos desde el tuyo directo. Pero yo no tengo acceso a ese mapa, entonces no lo puedo editar. Dale, si quieres desde el tuyo está bien. Ajá. Entonces, por ejemplo, voy a poner alguno, me voy a poner en mis creaciones y voy a poner alguno que esté haciendo ahora. Por ejemplo, ayer estaba viendo un video de Diverse Intelligence, que fue el que te puse en el otro chat. Es un video de YouTube. Entonces yo estaba haciendo mi forma, o sea, como para poder entender cómo define la inteligencia. Habla de la inteligencia en structural levels y en spaces. Los niveles estructurales, células, tejidos, órganos, cuerpos y sociedad, y los espacios metabólico, fisiológico, de genes, anatómico, y yo le estoy poniendo territorial, y ellos lo mencionaban como 3D. Entonces, aquí, ¿cuál es la historia que quiero contar? Lo que él menciona es que la inteligencia está a cargo de estos competent agents, o sea, que la inteligencia pasa a través de alguien, ¿no? Alguien la está ejerciendo. Y esos agentes que tienen, pues, esa agencia, tienen objetivos, tienen como un objetivo de navegación, como un camino de navegación, y tienen también problemas, pero sobre todo lo menciona como problem solving capacity. Entonces, cuando él define la inteligencia de esta manera, es mucho más fácil de verla, ¿no? O sea, tienes goals, capacities, eh, independent actions, y dice que estas acciones independientes no siempre están ligadas a las circunstancias locales. Por ejemplo, menciona un organismo que hace algo que nunca había hecho antes y de todos modos lo sabe resolver. Entonces, eso es lo que te hace como creativamente inteligente, solo para como ponerte en contexto de la historia. Si yo planteo esta historia completa, digo algo, pero si la empiezo a plantear desde donde yo quiero que se plantee, entonces utilizo estas estrellas. Estas estrellas me ayudan a, por ejemplo, yo quiero atacar la parte de qué es inteligencia. Tal vez quiero atacar lo de qué es un nivel estructural, qué es un espacio y también qué es un competent agent. Si yo viste que las estrellas o sea, las selecciono aquí y las pongo acá, y entonces eso me ayuda a que cuando lo pongo así, en el modo de preview, yo puedo decidir desde aquí si lo veo desde el centro, como mi burbuja inicial, si lo veo todo junto y cuando le doy aquí se ve todo, o si lo veo solo con las estrellas. Cuando ves solo las estrellas, la historia se simplifica. Y a mí me encanta que se simplifique porque normalmente cuando lo ven todo junto, tiende a ser overwhelming para aquel que no lo creó. Entonces tú puedes desarrollar una historia que va de un lado al otro o que se puede construir de diferentes maneras. Después, si puse estas estrellas, entonces me puedo poner aquí en la estrella y decidir con cuál empiezo. Entonces, por ejemplo, yo ahora te quiero hablar de inteligencia y solo viene inteligencia. Y cuando me refiero a inteligencia, hablo de los espacios y los niveles estructurales
en relación con los competent agents, y ahí yo ya decidí qué es lo que conecté, ¿no? Como los objetivos, las capacidades, la jornada, pues, la dirección y las acciones independientes para adaptarse. Eso es una historia que me parece mucho más simple que la primera. Eh, Depende de ti, depende de lo que quieras comunicar, pero quería como dejarte saber que existían eso. Por ejemplo, si me meto a Structural Levels, entonces aquí ya solo vería eso y eso ayuda a que me enfoque en los niveles estructurales. Y con las estrellas yo me puedo mover en diferentes puntos de entrada. Y eso era realmente lo que pensaba que podía servir en el mapa que me enseñaste. No sé si quieres que veamos el tuyo y a partir de ahí te explico cómo se hace ya directamente. Sí, 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 de hecho me parece súper bien porque cuando lo presenté al grupo que estamos trabajando esto, incluso yo misma dije, ¿por dónde empiezo? ¿Verdad? Entonces creo que ayuda bastante el tener al menos los nodos principales definidos y ya luego es más fácil para el storytelling incluso. Sobre todo, ¿cuál es la historia que quieres contar? Por ejemplo, en tu caso, ¿me podrías compartir la pantalla con tu mapa, con tu vortex? Digo, mapa, vortex, ecosistema, o sea, da igual. Listo, ahí lo ves. Sí, entonces, por ejemplo, yo sé que Regeneration Center es tu burbuja inicial, eso lo sé. Pondría las estrellas en Context, Methodology, Principles of Life, en las azules, ¿no? Ujú, En Partnerships, ajá, hay una, son 4 estrellas, empezaría con esas, una, dos, tres y cuatro. Ahora vete a donde está el ojo, por favor. Y ahí en Preview Mode, ahora vas a ir a la segunda estrella, la que está hasta abajo. Bueno, donde están las 3 bolitas, de hecho, en el siguiente, donde dice Layout. Ahí, en esas 3 bolitas, ahora ponle las estrellas. Sí, esas tres. Entonces, mira, como aquí ya tu historia tiene muchísimo sentido porque la vas a ir construyendo. ujú, Y cuando pongas ahí, por ejemplo, quieres empezar por metodología, o sea, tú dices, vamos a hablar de esta propuesta de educación que tiene 4 ejes principales, el de contexto, el de metodología, los principios y los partnerships. Ahora voy a empezar por partnerships y entonces te vas debajo de las 3 estrellas, está la estrellita, la sola, y ahí escoges de la lista partnerships. ujú, Y entonces puedes hacer un zoom in, un zoom out, lo abres, hablas de lo que tienes que hablar y después te pones encima de la burbuja y ves el 7, le das clic al 7 por favor, y entonces ves cómo esto se relaciona. Y tú ujú. ya decides qué tanto quieres hacer el zoom in o el zoom out, si lo quieres mencionar los 4. Si quieres empezar por el Regeneration Center, entonces en lugar de de las 3 burbujitas o las 3 estrellas, te tienes que ir a ese mismo en el que ya estás, pero te va a abrir Regeneration Center, ¿no? Porque es tu burbuja inicial. Entonces ahí ya lo abres y pues ya se conecta. Tú vas conectando como tú quieras, pero pensé que, o sea, que tal vez nadie había explicado estas herramientas y que cuando ya pasas ese nivel de que ya estás usando el software, Ujú, ya a mí me hicieron falta, por eso las fui inventando. ujú. Que decía, es que necesito, por ejemplo, un día le voy a hablar a los partners, entonces a esos partners voy a empezar con partnership solamente. Ahora a los alumnos les tengo que hablar de la metodología. Entonces empiezo desde el punto de vista de metodología. O empiezo desde estos 2 polos y empiezo a construir hacia adentro. Claro, también dependiendo de la prioridad de la conversación o de la persona que tengas al frente, le Es que interesará. puede cambiar, ¿no? Eso es lo que es súper adaptable de la plataforma. O sea, cuando estás en un ecosistema, a veces te fijas en el árbol o a veces empiezas por el caracol que viste en el piso. Y entonces tú puedes construir la historia como quieras. Es modular y anidada, pues. Ahora, hay otra parte donde tienes el 1 al 9. Si quieres, debajo del ojo hay un 1 al 9. Ahí, eso. Entonces, ese es el orden para cuando quieres seguir con la flecha directamente y no quieres perder el tiempo. No sé si lo ubicas, pero
Ahí dice que tu burbuja inicial es la de Regeneration Center. Mira, ubícate ahí, ajá, dale clic Ah, y te, buenísimo. te enseña dónde está la burbuja. Ese sería como el equivalente del slide order. Entonces, si tú cambias ese orden, con la flecha de la derecha o de la izquierda, puedes ir viendo toda tu presentación como si fuera un PowerPoint. Claro. Sí, sí. Ajá. Ah, buenísimo. Y, y si tienes imágenes, mira, abre, por ejemplo, esa, ponle en el ojo, tal vez. Bueno, eso solo se drag and drop, ¿no? O sea, por ejemplo, si quieres todas las azul marino 1, 2, 3, 4, 5, pues ahí la seleccionas, la arrastras y la pones en el lugar que quieras. Y es el drag and drop. Así es como funciona. Si quieres, no sé si quieras mover alguna o están en el buen orden, pero como para que lo practiques y podamos ver cómo sucede. Sí, creo que lo que hice fue de Regeneration Center poner ya como directamente las actividades productivas, pero más bien lo que debería estar conectado es, por ejemplo, lo de partnerships, Eso. metodología. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿todo lo que está dentro de partnerships tengo que llevármelo o no? Ese es un orden lineal. La línea que tienes ahí abajo es literal un orden lineal. Entonces, no se mueven las burbujas, solo se mueve el orden de la presentación. O sea, por ejemplo, dale en el ojo otra vez y dale clic al Regeneration Center. O sea, ábrelo todo para que lo veamos todo completo, porque si no, así solo se va a quedar una burbuja. Donde en Layout, en el menú de la izquierda, abajo, ahí estás, arriba de la estrellita, así ahí estás empezando por la burbuja inicial. Si Ujú. quieres ver todas, pones las tres bolitas. Ya. Ahí, entonces ahí ya está todo. Ahora vete a Regeneration Center y dale hacia la izquierda con la flecha que está en la pantalla o con la flecha de tu tablero. Dale clic ahí para que abra la tarjeta. Ajá. Y ves que hay una flechita ahí al lado de los colores. Ajá. Entonces, ahí, si le das a la derecha, por ejemplo, es el orden que estás poniendo. Ujú. Puede ser esa flecha o puede ser en la flecha del tablero. Ya viste, ¿no? Ya empezó con el otro. Entonces, como que ahí lo puedes recorrer en cómo tú quieras contar la historia. Es que yo no sé cómo la quieres contar, pero digamos que ahí pones el orden lineal de cómo quieres que se salte. No tienes que mover nada. Solo es el orden de display si quieres utilizar las flechas. Ok, súper. Si ahí dale varias veces a la flecha de la derecha, por ejemplo, y Ujú. vas a ver cómo tu historia va a ir corriendo con sentido o sin sentido, de acuerdo Ok, a cómo lo hayas acomodado. Pero sí. entonces no te tienes que mover como tú picándole, sino con la pura flecha se va haciendo la historia que tú quieres. Ahora, si a esa que tiene imagen le Ajá. das el full screen, donde está la tarjeta esa donde está señalando, arriba tiene un full screen. Ajá. Entonces ahí solo van a aparecer, en ese layout solo van a aparecer las imágenes. No aparece el texto, solo las imágenes que haya dentro de las burbujas. Ahí dale a la derecha Ok. Ajá. Son las imágenes. Ujú. y entonces te van apareciendo las imágenes. Todo esto es para que tú puedes, por ejemplo, contar tu historia solo con imágenes sin que vean el mapa Mm, ni después referirlos al mapa. Puedes contar la historia a partir de algunas burbujas y después referirlos al mapa. ujú. Pero, o sea, necesita casi siempre el proceso de comunicación, necesita ser inductivo, se dice, como vas de lo menos a más. Se Mm, dice que las mentes que no son sistémicas, que no están acostumbradas, no pueden ver más de 7 elementos a la vez. mm, Entonces, una buena historia, por ejemplo, son las burbujas azules con la del centro, una de los dos niveles, ¿no? El que tú decidas. Esas cuatro, por ejemplo, con el centro es una buena historia. Y a partir de ahí, pues ya ven la estructura. sí, sí, porque justo estas de afuera son las que me dan las bases y adentro, el pájaro, y adentro ya son las líneas de acción. Entonces es ya como un buen segundo paso, digamos. Exacto. Y puedes explorar una por una en el segundo nivel. Ujú, ujú, acá. Ujú. Y entonces quería como hacer ese pequeño, digamos, tutorial juntos. Y por eso te preguntaba si lo podía grabar, porque creo que le va a servir a más de uno.
de poder como aprender sobre la herramienta y que también les sirva a los chicos cuando lo utilicen, ¿no? O sea, o a los estudiantes. Mm, Mira, súper. No, no, más bien eso muchas es gracias. súper bonita historia. Ajá, sí. Sí, más clara, más sencilla. Ajá, ajá, sí, sí, definitivo. Sí, ahí todavía te hace falta el centro porque es el Regeneration Center, entonces le tienes que agregar una estrella al centro. Ujú, ujú. Ok, no, genial. Más bien muchísimas gracias porque justo la otra semana tengo ya el onboarding session y me gusta también como invitarlos a que se abran desde el inicio el 7 Vortex y que vayan por ahí Mm, explorando, porque ya luego viene Melina con sus sesiones de biomímesis y ahí les dejo la sí, tarea. sí, Exacto. Y luego la idea también es tu participación, así que ahí ya cerramos con ese sí, pequeño. perfecto. Está genial y pues así es como lo vamos a lograr colaborando. Sí, no, más bien, mil gracias. Y ahí te cuento, estoy pendiente de pasarte la info del CRE, así que ahí te la paso. Listo, Mm. perfecto. Bueno, Lindo día, muchas gracias. lindo día a ti. Hasta luego, chao. Bye.